Que Dios te bendiga en este día. ¡Qué frío! ¡Qué frío que hace afuera! La verdad, ustedes aman al Señor, aman la iglesia, ¿eh? Porque vinieron un día muy heavy. Así que vamos a darnos un aplauso. Vamos a darnos un aplauso. Realmente, muy, muy, muy bien. Cuando salíamos de casa, esa llovinita, ¿viste? Que decís, ¿y si me quedo en casa? ¿Pero quién predica? No, entonces no puedo. Pero, no, qué lindo es también después de salir y de pasar un poco por el frío, venir en colectivo, caminando, ahí en el auto, por el medio que sea, pero venir, estar en este lugar y estar como cuerpo, como familia, adorando, exaltando. Nos vamos de otra manera, nos vamos renovados, nos vamos con cosas de parte de Dios. Y eso es lo que al fin y al cabo, ¿sí? Cuando termina el día, uno hace la cuenta y valió la pena. Valió la pena este día. Bueno, quiero que vayas conmigo al libro de Nehemías, Nehemías capítulo 2. Hemos empezado hace algunos sábados con el libro de Nehemías. Ha sido de bendición, de inspiración esta palabra y algo que habíamos compartido el sábado pasado que tenía que ver, bueno, hablamos del capítulo 1 de Nehemías y un poco compartimos esto de cuando una persona se da cuenta que hay un propósito mayor que uno por ahí está viviendo o está enfrentando, ¿no? ¿Cómo una persona sabe para qué nació? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de un celular? ¿Cuál es el propósito de un reloj? ¿No? Por ejemplo, el reloj, dar la hora. Imagínate si yo agarro el reloj y lo utilizo para golpear un clavo. Se me va a hacer pedazos, ¿no? Entonces hablábamos de qué importante es nosotros conocer para qué fuimos diseñados, para qué fuimos creados, cómo saber cuál es nuestro propósito, ¿no? Y contrastamos un poco con la historia de Nehemías estando en un palacio, teniendo privilegios, teniendo liderazgo, teniendo una posición de gran privilegio, de mucha autoridad, de mucha actividad, pero de repente hay una situación que lo atraviesa. Hay algo mayor que el propósito por el cual él estaba ahí desarrollando en el reino, con un rey, ¿no? Y él se da cuenta la importancia de responder a un llamado, de responder a lo que Dios lo estaba invitando a ser parte. Y de ahí empieza, ¿no? Hablamos sobre, hubo algunas cuestiones, algunas marcas que se exponen de un corazón que responde a un llamado de parte de Dios, el lamento, la intercesión y varias cosas que fuimos hablando. Pero después nos topamos con el capítulo 2. Y en el capítulo 2 hace como un diagnóstico de un cristiano, ¿no? Leímos un poquitito el sábado pasado. Si tuviéramos que describir quién es un cristiano, cómo es un cristiano. ¿Se acuerdan el párrafo ese que les hice copiar? ¿Lo copiaron? Se perdieron el auto 0 kilómetros que tenía para ustedes hoy. ¿Qué es ser un cristiano? Lo vemos en el capítulo 2, Nehemías hace como una especie expone la vida de un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es una persona que tiene profundas convicciones sobre el carácter de Dios. Eso es lo que es un cristiano, un seguidor de alguien que aceptó a Jesús en su corazón, además de algunas virtudes, de otras virtudes, ¿no? Pero específicamente alguien que tiene convicciones profundas del carácter de Dios, pero no solamente de eso, sino que además de tener profundas convicciones sobre el carácter de Dios, todavía experimenta luchas reales con su pecado. Una persona que cree en Jesús, que ha aceptado a Jesús en su corazón, que ha decidido seguir a Jesús en su corazón, en el mismo plano en el que tiene convicciones fuertes del carácter de Dios, al mismo momento, al mismo tiempo, también sigue experimentando luchas reales con su pecado. Y que poco a poco va experimentando cambios genuinos y que está aprendiendo a vivir en constante dependencia de la gracia de Dios, ¿no? Entonces separamos esta
esta expresión de cristianos en 4 partes. Entonces la primera fue el sábado pasado y hablamos sobre las profundas convicciones del carácter de Dios, ¿no? Cuando alguien está establecido sobre convicciones de parte de Dios y que esas convicciones, a pesar de un montón de cuestiones que están alrededor, uno se mantiene certero, uno se mantiene estable, uno se mantiene sobre esa palabra que termina siendo una roca, ¿no? Y hablamos sobre viendo Nehemías como viendo al invisible. Así como Moisés dejó de lado la vida de un faraón, dejó la vida de privilegios y como viendo al invisible, él se movió y fue al desierto. Bueno, lo mismo con Nehemías. Nehemías deja un palacio, deja la realeza, deja de alguna manera una comodidad sin que le falte nada y se va en pos de algo que Dios puso y depositó en su corazón. Y entonces como viendo algo mayor de lo que está viendo. Pero hoy nos toca hablar sobre aquel cristiano que experimenta luchas reales con su pecado. Entonces, capítulo 2 de Nehemías, vamos a leer el 1 y el 2. Dice: un día, en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, Nehemías capítulo 2, verso 1, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Dice: un día en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Y la expresión poderosa y la que un poco nos vincula a este mensaje es, ¿qué es lo que dice Nehemías? Yo sentí mucho miedo. Yo sentí temor. Tipo, Señor, sálvame de esta. Señor, estoy frito. Señor, hay una verdad en el versículo 1 que dice: como él nunca antes me había visto triste. Hay una emoción que se produce en la vida de Nehemías que nunca antes el rey lo había visto en Nehemías. Pero producto de este sentimiento es un llamado, ¿no? Hay una congoja, hay una carga, una lamentación que tiene Nehemías dentro de su corazón, que es ver que su pueblo está roto, no tiene los muros, están dispersos, están sin reino. Y entonces él decide tomar riendas sobre la situación, se hace cargo de la situación y él tiene que de alguna manera tomar un protagonismo que es enfrentarse al rey. Y hablamos un poquitito, ¿no? El rey no es como hoy en día, ¿no? Una república donde hay gente que decide, que vota. Si el rey se levantaba de mal humor y el peinado de un súbdito no era el de su agrado, le cortaban la cabeza. Si no le gustaba la manera en la cual estaba reaccionando o estaba respondiendo un súbdito, ¿qué es lo que hacía el rey? Lo mataba. Entonces, de repente, que Nehemías se presente, claro, nosotros lo leemos como un versículo y así nomás, pero que el rey le pregunte: Nehemías, ¿qué te está pasando? Porque yo nunca antes te había visto de esta manera. Pero no solamente que no te había visto de esta manera, sino que esta manera, esta expresión que vos estás teniendo corporalmente, me está demostrando una cosa. Este dolor no es un dolor de alguna enfermedad, no es un dolor de estómago, no es un dolor de cabeza. Hay un dolor mayor. Es un dolor que tiene que ver con algo, ¿no?, emocional, con algo profundo. Y él le dice: así que algo debe estar causando este dolor. No estás enfermo, no es un dolor estomacal. Hay algo más profundo que te está generando esto. Imagínense, en esa situación, el rey se dio cuenta, el rey detectó que hay una mirada negativa, hay una mirada de dolor y que eso puede producir en el rey esta respuesta: sáquenlo de mi vista, mátenlo, llévenlo con los esclavos. No me sirve Nehemías. Sin embargo, lo que sucede en este versículo 2 es: yo sentí mucho miedo. Y lo primero que quiero compartirte es que amar a Dios no significa que ya no luchamos.
Es decir, en otras palabras, tener una profunda convicción del carácter de Dios no impide, no invalida que vos y yo constantemente estemos atravesando distintas situaciones a las cuales nosotros asumimos como negativas, ¿no? ¿Qué es lo que nos dijeron cuando nos hablaron de Jesús? Te cambia la vida. Y sí, la vida te cambia. Pero algunas veces asumimos que cambiar la vida es que ya no vamos a tener problemas. Pero los que conocemos, los que tenemos muchos años, nos hemos dado cuenta que servir a Jesús, seguir a Jesús, no nos separa, no nos aleja de atravesar problemas. De hecho, atravesamos problemas como cualquier otro. Sufrimos dificultades, circunstancias adversas, padecemos limitaciones económicas. Hay veces que tenemos temor que nos corten la luz, que nos quiten el alquiler de la casa, que no podamos pagar el seguro del auto, que no podamos ir a comprar, que tengamos que sacar fiado. No sé, tantas cosas, ¿no? que nos suceden a diario, constantemente, a vos y a mí. Y son cuestiones que nos presionan, que nos dan cierta inseguridad, cierta incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? Irte a descansar, irte a dormir, apoyar la cabeza en la almohada y que la almohada sea, ¿no?, ese terapeuta que recibe todas las lágrimas, todas las tristezas, todos los temores, todas las desilusiones, palabras que fuimos sumando en el día, que no dijimos nada, pero que nos lastimaron, que nos quebraron. Y de repente, en la oscuridad de la habitación, la sábana recibe nuestro llanto, nuestra incertidumbre, nuestros temores. Y es real. Y te pasa a vos y me pasa a mí y nos pasa. Y hay temporadas en que no pasa, pero hay otras temporadas en que sí pasa. Y unas circunstancias tremendas. Y vos decís, ¿dónde está Dios? Es que Dios también, en medio de esa situación, Él es Dios. Él es poderoso. Claro, nos hicieron creer que hay una relación entre creer en Dios y que esté todo bien, ¿no? Como que está alineado, está relacionado. Si está mal es porque estás alejado de Dios, pero si estás bien es porque estás con Dios. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que, y a la luz de la palabra de Dios, que aún estando conectado con Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios, consagrando nuestras vidas a Dios, también a circunstancias adversas que nos tocan atravesar. Seguramente vos hoy estás atravesando alguna vez y decís, Dios, ¿por qué? Si yo vengo a la iglesia, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios, si yo vengo a la iglesia, si yo traigo mis ofrendas, si yo me congrego, si yo sirvo, ¿por qué me pasa? Es que amar a Dios no invalida que luchemos con las situaciones de la vida. Y me encanta la vida de Nehemías porque a través de su palabra, Dios a través de su palabra expone el corazón de Nehemías. Dios lo que nos está diciendo, hey, tengan en cuenta algo. Nehemías había llorado, había ayunado, había orado, había confesado los pecados, ¿se acuerdan? Él no había pecado, lo que habían pecado eran sus antecesores, pero él dijo, así como mi padre, yo también he pecado contra ti. Había intercedido. Sin embargo, se encuentra en esta situación, cara a cara con el rey, y descubre algo, Nehemías. A pesar de amar a Dios, a pesar de servir a Dios, a pesar de consagrar su vida a Dios, hay algo que se descubre en ese escenario. Y lo que se descubre es que él tiene miedo. Él tiene miedo. Él tiene miedo. Y algunas veces pensamos, pero si tengo fe no puedo tener miedo. Y si tener fe también nos lleva muchas veces a atravesar el miedo, a atravesar el temor. La palabra de Dios lo que nos está marcando es eso, ¿no? Que podemos amar a Dios, que podemos servir a Dios, que podemos creer en Dios, pero al mismo tiempo podemos tener muchas convicciones profundas del carácter de Dios, pero al mismo tiempo estar atravesando algunas circunstancias adversas, difíciles, complicadas. Un cristiano no es alguien que ya no lucha. Un cristiano es alguien que ya no necesita esconder sus luchas delante de Dios. No sé quién lo dijo, lo copié ahí. Pongan un NN. Un cristiano no es alguien que ya no lucha, sino que es alguien que ya no necesita
esconder sus luchas delante de Dios. No sé quién nos hizo creer que nosotros tenemos que exponer siempre nuestras mejores partes, ¿no? Sí, estoy todo bien. Sí, no tengo ningún problema con mi esposa. No, nunca me peleo con mi esposo. Venís de una discusión tremenda, casi que no venís a la iglesia porque te peleaste, esto, lo otro, y decís, no puedo yo ir a la iglesia si mirá cómo estoy mi relación. Es que de eso se trata la iglesia también. De eso se trata este espacio, que aún con nuestros problemas, aún con nuestras luchas reales, nosotros podamos venir a este lugar, exaltar su nombre y decirle, Señor, esta es mi situación. ¿A quién yo quiero caretear? ¿A quién yo quiero...? Yo he escuchado muchas personas que no quieren venir a la iglesia porque dicen, no, si ahí están todos los perfectos, ahí están todos los santos, ahí están todos los que no tienen problema. No, todo lo contrario. Mirá que tenés a tu derecha, a tu izquierda. Míralo, no me mire a mí, míralo a él. El más complicado, la más complicada que te pudo haber tocado en la vida. Y tú decías, ¿por qué tiene tantos problemitas? Bueno, Dios te lo puso. Si no puede ser todos los problemas en uno o en una, bueno. Pero no es solamente la que tenés a la derecha o el que tenés a la izquierda. Somos todos los que estamos en este lugar. Re complicados. Siempre midiéndonos, siempre comparándonos, siempre marcando, mostrando. Uy, mirá, se vino con esta campera, yo tengo que venirme la semana que viene con la otra campera. Uy, no, y están endeudados, sacás tarjeta en 12 cuotas, querés mostrar que sos Mirta Legrand con la vestimenta. Y decís, pero no tenemos para comer, para comprar el arroz, te comprás esos zapatos, te comprás ese pantalón. No, que yo tengo que ir a la iglesia bien vestido. Y queremos mostrar y queremos y aparentar. ¿En qué momento nos perdimos la verdad de que en este lugar lo que más debemos hacer es presentar nuestras miserias con el otro y decirle, che, mirá, estoy luchando con esto. Yo tengo este problema que no lo puedo... ¿En qué momento nos hicieron creer que la iglesia, que este espacio es un espacio para los perfectos? ¿O llegamos a creer que este es un lugar para los perfectos y no para los imperfectos? Este es el lugar para todos. Los imperfectos y los que se creen perfectos, pero que son imperfectos. Necesitamos entender esto. Entonces, ¿qué es lo que me muestra Nehemías capítulo 2? Es que yo tenga una convicción profunda del carácter de Dios no me impide a enfrentarme cada día a las vicisitudes de la vida, a las circunstancias adversas de la vida. En segundo lugar, ¿qué verdad encuentro en Nehemías capítulo 2? Que la Biblia, por sobre todas las cosas, no esconde las luchas de los que aman a Dios. ¿Qué dijimos anteriormente? Un cristiano no es alguien que ya no lucha, sino que es alguien que ya no necesita esconder sus luchas delante de Dios. Y esto lo muestra la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, 19 al 20. Yo te voy a dar unos instantes para que lo busques, mientras me tomo un cafecito. Efesios capítulo 6, versos 19 y 20. Efesios capítulo 6, versos 19 y 20. Dice, y por mí, ¿lo tenemos todos? Sí, está acá. Así que, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Eso es lo que dice Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo es un ministro de Dios que está en la cárcel, que está encadenado. Él ya sacrificó su vida, él ya entregó su vida para Cristo. No tiene temor de ir a la cárcel porque está en la cárcel, pero él pide algo. Les pido por favor que oren, si ustedes se fijan en los versos anteriores, él está pidiendo, oren por mí, intercedan por mí. Les pido por favor, hablen. Yo estoy en cadenas por hablar de Cristo, pero les pido por favor que oren para que yo pueda seguir hablando de Cristo como debo seguir hablando. Necesito hablar de Cristo. Estoy encarcelado, pero ¿saben qué?
Necesito que intercedan por mí. Intercedan, oren, me sostengan en oración para que yo predique la palabra con valentía. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Si él está pidiendo que la iglesia ore por valentía para que él siga predicando la palabra. ¿Qué es lo que tiene miedo, Pablo? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene miedo. Alguien que a nuestro criterio es una persona, una eminencia. Una persona que hoy lo tomamos como ejemplo, como modelo. ¿Qué tiene miedo? Está con una situación dentro, está en la cárcel, es perseguido, aún así tiene convicciones profundas de quién es Dios, pero hay algo que lo atraviesa, hay un miedo. Mateo capítulo 26, vamos rapidito porque tenemos la Santa Cena. Mateo capítulo 26, del 33 al 35. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Juan capítulo 18, verso 10. Entonces Simón Pedro, Juan 18, 10, si querés anotarlo, pero yo te lo leo. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Externamente, Pedro es bien valiente. Mateo capítulo 26, 69 al 70. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada. Una criada. Esto lo vimos hace unos sábados atrás, ¿no? Una criada. Una criada. ¿Saben lo que significa? En los tiempos de Pedro, la mujer no tenía mucho respeto, mucha autoridad, no tenía una posición fuerte, mucho menos una criada. Imagínate, Pedro le corta la cabeza a otro soldado. Pedro se envalentona, no, Jesús, no, yo me quedo acá, no pasa nada, le corta la cabeza a uno, pero una criada se le acercó diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo, no es lo que dices. El mismo Pedro, que parecía el más valiente, el más poderoso, había algo que también lo atravesaba. Lo mismo que a Nehemías, lo mismo que a Pablo, lo mismo que a vos y que a mí. El temor, el miedo. Miedo a un montón de cosas. No sé qué representa hoy temor en tu vida. No sé, no voy a utilizar un ejemplo que por ahí no te influencia mucho, no te atraviesa mucho, pero el temor. Primera de Corintios capítulo 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y extraigo un poquitito este verso más allá del contexto. Hay veces que nosotros aparentamos algo, pero que definitivamente no estamos viviendo. Mostramos una cierta valentía, una cierta posición, o manifestamos una cierta verdad de quiénes somos, pero por dentro hay un infierno que estamos viviendo. Y lo que la palabra de Dios nos expresa es esto: no hay que esconderlo. De hecho, Dios nos espera. De hecho, Jesús nos abre las puertas para que en medio de todo ese tormento, de toda esa locura, de todo ese lío, de todo ese movimiento, definitivamente nosotros podamos decir, estas son mis luchas, Señor, no puedo ser libre. Este es mi pecado oculto, esto es lo que no puedo ser libre, Señor. Necesito de tu ayuda, necesito de tus fuerzas. Marcos capítulo 2, verso 17, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando nosotros reconocemos nuestra lucha, cuando nosotros reconocemos nuestra pobreza, nuestro quebranto espiritual, la situación, el temor que vivimos, eso no
invalida nuestra fe en Dios. No nos separa de Dios, todo lo contrario, nos acerca más. En medio de la lucha, en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, expongo mi temor, mi debilidad, mi pecado, porque tengo luchas reales. ¿Cuántos tenemos luchas reales? No levanten la mano, ya sé que somos todos, pero ¿cuántos? ¿Cuántas luchas reales estamos batallando a diario? Quiero terminar con esto. Le voy a pedir a los chicos si me acompañan. Dios trae luz a nuestras luchas para llevarnos a Cristo, porque no va a faltar alguien que diga, y bueno, entonces si yo tengo luchas como todos los demás, entonces bueno, Dios me perdona, hago lo que quiero. Pero la cuestión no va por ahí, la cuestión no pasa por ahí. Todos tenemos luchas reales, pero ¿qué hacemos con ellas? Algunos las esconden, otros le ponen un poco de pinturita. Algunos la niegan, otros la justifican. Y me pasa esto por esto. Algunos nos comparamos y es que bueno, es que me pasó esto, me pasó lo otro. Hay algo que me sorprende a mí del apóstol Pablo. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15. Dice, Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Como diciendo, esta palabra es real, esta es verdadera. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo va a decir, de los cuales yo fui el primero. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el tiempo? Soy. No sé si hay algún profesor acá, está bien, ¿no? El tiempo presente, ¿no? Soy. Soy el primero. Él está utilizando esa expresión. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Saben cuándo Pablo estaba escribiendo esta carta? En el final de sus días. No cuando arrancó a predicar. Cuando ya está terminando su carrera, a punto de que lo maten por predicar el Evangelio. Él dice, Cristo vino a salvar a todos los pecadores. Yo sigo siendo pecador. Fíjense lo que asume Pablo. Fíjense lo que asume Pablo. Pablo está asumiendo que, lo hemos visto en la historia de él, ¿no? Persona que perseguía a su iglesia y de repente es un seguidor de Cristo. Una persona que mataba a personas que seguían a Cristo. Ahora él está siendo perseguido por amar a Cristo. Y se ve en la palabra de Dios los cambios genuinos, profundos, las convicciones certeras de Pablo con el carácter de Dios y todo lo que él iba aprendiendo con la iglesia, con los viajes misioneros y todas las cosas, todas las manifestaciones de Dios, sanidades, tantas cosas que Pablo vio, convicciones firmes de quién era Dios, pero él sabía una cosa, seguía luchando. Sus luchas eran constantes y reales con su vida. Él nunca dejó de ser pecador. Tuvo cambios genuinos. Tuvo convicción fuerte de quién es Dios, pero al mismo tiempo, en ese mismo escenario, él era pecador. Él es pecador, yo soy. Había servido, había sufrido, había predicado, pero todavía sabía que su esperanza no estaba en su perfección, sino en la misericordia de Dios. No venimos los perfectos a este lugar, venimos los pecadores. Venimos los que tenemos el corazón quebrantado. Venimos a este lugar los que tenemos el corazón muchas veces sin comprender, que muchas veces lo tenemos todo, pero nos sentimos vacíos. Que estamos llenos de personas, pero nos sentimos solos. Pero venimos a la iglesia, pero sigue habiendo cosas. Pero creemos en la provisión de Dios, pero sigo teniendo miedo
en no llegar a fin de mes. Pero lo amo a Dios, Él es mi sostén, Él es mi refugio, Él es mi sanidad, pero tengo tanto temor a esto. Y es que Dios vino a salvarnos a nosotros. La salvación es constante. No es te salvo y ya está. Dios nos salva todos los días de nuestro yo. Dios nos salva todos los días de ese infierno en el cual nosotros asumimos vivir. Porque muchas veces le decimos, Señor, yo tomo las decisiones de mi vida, dame las riendas de mi vida. Y de repente nos vemos sumergidos en un montón de situaciones y circunstancias. Decimos, ¿en qué momento? Y el Señor está ahí. Yo quiero que te pongas de pie en esta noche. Dios no me usa porque no tengo luchas, sino que Dios obra en mí en medio de mis luchas, a pesar de mis luchas y conociendo mis luchas. Eso es gracia. Dios obra en mí en medio de mis luchas, a pesar de mis luchas y conociendo mis luchas. Él sabe cada lucha que vos y yo tenemos, cada lucha real, cada pecado que enfrentamos, cada cosa los cuales el Espíritu Santo te demuestre. Vos decís, no, esto no sé cómo, Señor, esto me aleja de vos, esto no está bien, esto no corresponde, esto no. Él conoce todo, Él sabe todo. Y aún a pesar de que Él sabe nuestras luchas, las luchas que estamos ofreciendo cada día, a pesar de eso, Él sigue extendiendo su amor para con nosotros. ¿Quién te hizo creer que no somos dignos del amor de Jesús? Si Él entregó su vida. ¿Quién nos hizo creer que Dios está buscando corazones sanos? Él sana los corazones. Él hace milagros en los corazones. Él transforma los corazones. 4 meses pasó de una oración a este escenario de temor. 4 meses desde el capítulo 1 al capítulo 2, en donde suceden cosas en el medio, pero en donde hay un corazón expuesto por Dios y hay una intención de Dios. No escondas tus luchas, no escondas tus temores, no escondas tus pecados. Porque a Dios nada se le esconde. Pero cuando hay una actitud de creer que nosotros podemos esconder, es cuando nuestro corazón evidencia que vivimos independientemente de lo que Dios quiere y desea para nuestras vidas. Si no hay nada que se le escape a Dios, ¿por qué seguimos tomando decisiones y viviendo como si Dios no lo supiera? Dios lo sabe todo.